¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de CNN Prime acá por las pantallas de CNN Chile. Domingo 30 de junio llegamos justo a la mitad del año y el mes de julio va a empezar con muchísimas informaciones, así que inmediatamente pasemos a revisar nuestros titulares. Este lunes comienza el alza en los precios de las tarifas eléctricas tras casi 5 años de congelamiento. En tanto, aún se debaten las fórmulas para ampliar el subsidio a una mayor cantidad de usuarios. El oficialismo propone aumentar el impuesto a las generadoras de carbón, mientras que en otros sectores proponen destinar el IVA de las nuevas cuentas a los beneficiarios del apoyo estatal. Y desde mañana también se concretará el aumento del sueldo mínimo a 500.000 pesos, que beneficiará a cerca de 800.000 trabajadores. La medida representa un incremento de un 20% real, cumpliendo así con una promesa clave del programa del gobierno del presidente Gabriel Boric. Sin embargo, los gremios del comercio y las pymes dicen temer que se generen efectos negativos en los empleos. Y en Francia, la ultraderecha de Marine Le Pen lidera las elecciones legislativas en primera vuelta, de acuerdo a los primeros sondeos, mientras que el partido del mandatario Emmanuel Macron fue desplazado al tercer puesto. La elección alcanza casi el 60% de participación, la más alta en cerca de medio siglo. Y en el deporte, tras la eliminación de Chile en la Copa América, la Conmebol reconoció que hubo un error al no cobrar la agresión a Rodrigo Echeverría en el partido contra Canadá. La ANFP emitió una queja formal en contra del árbitro, Wilmar Roldán, el colombiano que dirigió el polémico encuentro. Todo esto y más. Aquí comienza CNN Prime. Y comenzamos con lo que dijo el día de hoy la ministra Janet Jara, quien emplazó a los senadores a votar esta semana la idea de legislar de la reforma previsional. La iniciativa se encuentra todavía en segundo trámite constitucional, siendo discutida en la Comisión del Trabajo del Senado. Los detalles los vamos a revisar en la siguiente nota que preparó Francisca Cárdenas. No al toque de gong. Es un sonido para relajarse, para que empecemos nuestras sesiones tratando de relajarse. El llamado que hacía hace más de 3 meses el presidente de la Comisión de Trabajo, que al parecer los senadores se tomaron demasiado en serio. Al menos así lo siente la ministra Janet Jara, a quien ya se le agota la paciencia. Es que demos señales concretas de que en Chile tiene que haber una reforma previsional. Para eso, el primer paso que hay que dar es votar a favor la idea de legislar. Eso esperamos que sea la próxima semana. Y es que en 5 meses la iniciativa cumplirá 2 años de ser ingresada al Congreso. La reforma previsional contempla beneficios para los que cotizaron, y en particular para las mujeres, que son aquellas que han sido más castigadas por el sistema previsional, dado que por la noticia de que vivimos más, nuestra pensión es aún más baja que la de los hombres y la seguridad social y los sistemas de pensiones se ven desde un enfoque social y no solamente individual como es en Chile, que ha sido un sistema muy extremo y que nos ha llevado a tener los resultados que tenemos. Un proyecto que está en segundo trámite constitucional en una comisión donde el Ejecutivo no tiene mayoría y donde sus integrantes acordaron discutir 6 puntos previos antes de votar en general. Eso sí, el tiempo se agota, puesto que la moneda renovó la suma urgencia. El gobierno está ansioso de demostrar un éxito en materia previsional, pero sería una tremenda irresponsabilidad votar el proyecto tal cual pasó de la Cámara de Diputados al Senado, porque es un Frankenstein previsional que no conversa con el actual sistema ni tampoco se proyecta hacia el futuro. Además, llama la atención que el gobierno llame a los senadores a mandar a sus técnicos a establecer esta mesa. La mesa está en pleno trabajo y en plenas labores, no tienen sus conclusiones y ya quieren votar en general. La única forma de avanzar en la reforma y de transparentar las posiciones es votando. Por lo tanto, quienes estén a favor de aumentar las pensiones ahora, hoy día, lo harán a favor, y quienes sigan defendiendo el interés, el negocio de las AFPs, lo harán en contra. El principal nudo de la tramitación es la distribución del 6% de cotización adicional, 3 y 3, 4 y 2, 5 y 1, alternativas sobre el tapete que dividen a oficialismo y oposición. Lo importante es entender que si
no incorporamos parte importante de este 6% al Seguro Social, no vamos a poder subir las pensiones hoy día, tanto a las personas que están jubiladas por retiro programado como por rentas vitalicias. Esto es urgente de entender. Se terminó el trabajo de la comisión técnica que estaba representándonos a todos y ahora tenemos que tomar esa base como los insumos finales para un acuerdo que nos permita tener la votación en general. Esto depende única y exclusivamente de la mayoría que tiene la oposición en este minuto, la mayoría que tiene la derecha. La Comisión del Trabajo es presidida por el senador de la UDI, Iván Moreira, quien en su estilo mostró cierto acercamiento con la moneda. Pero el senador se ausentará por temas de salud a la comisión y en su reemplazo estará por todo un mes el también UDI Juan Antonio Coloma. ¿Podría afectar esto los acuerdos? El senador tiene vasta experiencia en negociaciones y en acuerdos. Yo creo que va a defender con mucha convicción lo que nosotros creemos como bancada, tanto en la Cámara como en el Senado. Nosotros creemos que las cuentas individuales allá debe ir lo que se recaude adicionalmente porque es producto del trabajo de los trabajadores. En lo personal no me cabe ninguna duda que la presidencia del senador Coloma va a ser aún más difícil encontrar un punto de acuerdo. Lamentablemente hay muchos sectores en la derecha que pretenden seguir dilatando esta necesaria reforma. Si se aprueba la idea de legislar en la sala del Senado, la reforma se discutirá en la Comisión de Hacienda, donde la moneda tampoco tiene mayoría. De aprobarse el proyecto, volvería a la Cámara de Diputados. Hace solo una semana se registraban 516 casos de influenza en el país. Esta última semana epidemiológica, la cifra ha disminuido a 244 casos, pero el virus sincicial lamentablemente va al alza a pesar de la alta inmunización a los lactantes. Por su parte, la vacunación alcanzó un 81% de cobertura. Los detalles los vamos a revisar en la nota de Daniela González. 7 a.m. y Santiago registraba la mañana más fría en lo que va del año. 0 grados marcó el termómetro. Yo creo que ha sido una de las mañanas más heladas de este mes. Bastante frío. Está helado. Y uno que es de la tercera edad ya se siente más. Muy heladito hoy día. Estaba muy heladito. Y con tanto frío, lógico es cerrar puertas y ventanas, situación ideal para la proliferación de los virus. Aunque las noticias no son del todo malas, la influenza tipo A ha disminuido notoriamente su circulación de 516 casos en la última semana a 244 esta semana. Esta semana, la influenza tipo A representa un 15,6% del total de las detecciones, menor a un 26% que representaba la semana anterior. Y es superada la influenza A por el rinovirus y el virus respiratorio sincicial. El virus sincicial es la única cepa que ha ido al alza, a pesar de haber logrado una gran inmunización con Nirsevimab de un 89,9% de los lactantes. Hemos visto que está empezando a circular de manera importante ya el virus respiratorio sincicial y los menores de un año son los que más se ven afectados. Por lo tanto, el lavado de manos es fundamental. Ventilar cuando se pueda ventilar por las temperaturas. El uso de pañuelos desechables y eliminarlos inmediatamente nos permite reducir el riesgo de contagio. Y por supuesto cubrirse la boca y nariz con la parte interior del codo. El principal llamado es a vacunarse, pero también a prevenir cualquier tipo de factor de riesgo. Ahora, con las vacaciones de invierno, cientos de personas asisten a actividades con alta aglomeración en lugares cerrados, como los cines. Si las personas que van a asistir, sean niños o sean adultos, están actualmente cursando con sintomatología respiratoria, la recomendación inicial es no acudir a estos tipos de lugares hasta que termine la sintomatología respiratoria o en su defecto, si es necesario realizar una asistencia a este tipo de lugares, hacerlo utilizando mascarilla para todas las personas que cuenten con sintomatología respiratoria. Los niños solo se preocupan de disfrutar, pero los papás... Ingresando adentro en el cine, si vemos algo que podría haber algún contagio, algo de alguien, nos ponemos ambas la mascarilla. Muy protegida. Sí. Y ella anda con sus toallitas para limpiarse las manitos. Sinceramente, hasta el momento, nada, ninguna prevención. No vienen sin mascarilla, sin nada. O sea, las manitos nomás que se tienen que lavar, pero sí, la verdad es casi imposible que no se contagien. Bueno, siempre andando con el alcohol en la mochila y no exponiéndola con mucha gente. Lo importante es prevenir, pero también hacer panoramas para los niños, eso sí, siempre pensando en evitar el contagio de algún virus. Es importante seguir las siguientes medidas preventivas.
como es el lavado de manos frecuente. Esta debe ser con agua y jabón, especialmente después de estar en lugares públicos, después de sonarse, toser o estornudar. Usar mascarillas en entornos donde el distanciamiento social no es posible. Ya lo sabe, relájese y disfrute sus vacaciones, pero no olvide vacunarse y extremar las medidas de prevención ante la circulación de los virus. El equipo de crimen organizado y homicidios de la Fiscalía indaga un homicidio frustrado en la comuna de San Bernardo. Y según lo comunicado por el organismo, la víctima fue baleada en la espalda mientras se movilizaba al interior de un vehículo. Posteriormente, los acompañantes del sujeto lo trasladaron hasta el Hospital El Pino, donde ingresó con lesiones de gravedad y se mantiene en riesgo vital. Con el fin de esclarecer lo ocurrido, en el sitio del suceso se levantaron un número determinado de casquillos, así como la existencia también de múltiples cámaras de vigilancia, las cuales serán usadas para reconstituir parte de los hechos. Además, se recopilaron testimonios de personas presentes al momento del delito, con los que se espera identificar al responsable. En horas de la madrugada se recibió en la Fiscalía ECO la noticia criminal del ingreso de una persona con un impacto balístico en la espalda. En ese contexto entonces se establece que un ocupante de un automóvil habría percutado un número indeterminado de disparos en contra de los ocupantes de otro automóvil, resultando uno de ellos con una herida de gravedad en su espalda, siendo trasladado por sus acompañantes al Hospital El Pino, en donde ingresó con lesiones de gravedad, como se mencionó anteriormente, y se mantiene en riesgo vital. 5 canciones. Eso fue lo que tocó la sonora de Tommy Rey en la cuenta pública de la Municipalidad de Santiago. Un hecho que ha generado varias críticas hacia la alcaldesa Iracy Hasler, quien aseguró estar dispuesta a transparentar lo que se solicite respecto a este evento. Al tanto, el grupo musical asegura que no han recibido pago por su presentación. El informe es de Macarena Román. No fue al ritmo de la cumbia. Fue la música oriental utilizada por la Municipalidad de Santiago para inaugurar el portal del barrio chino en Meix. Ambiente de celebración. Fuerte el aplauso. El mismo que quiso llevar la Municipalidad de Santiago el día anterior en el marco de su cuenta pública, que contó, entre otras cosas, con la presentación de la sonora Tommy Rey. A todo esto, yo el día miércoles en el Consejo Comunal pedí justamente la información de esto. La alcaldesa se negó a entregar el monto. Por transparencia al interior de la municipalidad, directamente de la Cordesán, también se negaron a transparentar este monto. Aunque la alcaldesa dice estar dispuesta a poner sobre la mesa los costos y descarta algún gasto indebido en el proceso. Como le digo, todos los detalles son parte tanto del presupuesto 2024, que es un presupuesto abierto, que de hecho aprobó el Consejo Municipal, y cualquier otro detalle requerido lo vamos a hacer llegar también cuando corresponda. ¿Solo si es solicitado? Como le he señalado, cualquier otro detalle adicional vamos a hacerlo llegar obviamente ante las solicitudes que ocurran en un trabajo que es permanente del municipio. Municipio que con aprobación del Consejo entregó 13.000 millones de pesos a la Corporación de Desarrollo de Santiago en 2024, entidad privada que financió una serie de eventos gratuitos. Uno de ellos sería la presentación de la sonora Tommy Rey. Gasto desde la municipalidad no lo hay. No lo hay. Y si el gasto fue a través de la Cordesán, ellos van a tener que verlo si se justifica o no. Miente diciendo que los dineros no son dineros municipales. Eso no es cierto. Ese dinero sale del municipio a la Cordesán, que es una corporación de desarrollo, y ese dinero vuelve entonces triangulado desde la Cordesán para que ella pueda hacer este verdadero show de despedida. La sonora Tommy Rey también tiene su versión. Aseguran que fueron invitados sin ningún tipo de pago y para recibir el premio por su trayectoria y su participación en la cuenta pública. Eso sí, dejan claro que los gastos operacionales por la presentación corrían dentro de dicha invitación. Ellos pagaron la técnica, nos atendieron muy bien, pero pago, no hay contrato, no sé
a quién habrán contratado, ni sé los valores que puedan haber gastado en la técnica, pero es cosa que ellos tienen que hacer muchos eventos donde tienen sus proveedores. Hay concejales de Santiago que aseguran llegarán este lunes a la Contraloría para que se pronuncie al respecto de montos y facultades. En tanto, en el grupo musical confirman que no es la única cuenta pública a la que han asistido. Hicimos una en Olmué cuando estaba Macarena. Santa Elisa, sí, nos contactó para una cuenta pública que se hizo en el Patagual. También Erasmo Valenzuela, alcalde de Caleretango. Contratación que, como cuentan desde la agrupación musical, ha sido transversal políticamente hablando y en distintos periodos. La ceremonia en Santiago esta vez tuvo 1.500 asistentes, quienes escucharon alrededor de 1 hora de discurso de la alcaldesa Hasler, eso más 5 canciones de la Sonora Tommy Rey. Acto musical que podría seguir sus compases en Contraloría y que sin quererlo ni pretenderlo se convirtió en la banda sonora de una nueva polémica entre los postulantes al municipio de Santiago. El presidente Gabriel Boric obtuvo un 26% de aprobación según la última encuesta Pulso Ciudadano. El sondeo reveló que el mandatario sufrió una leve baja de 1,7 puntos en relación a mayo, pero por otro lado, la desaprobación aumentó en 3,7 puntos respecto al mes pasado, alcanzando el 60,2%. Sobre las preferencias presidenciales, la lista es liderada por Evelyn Matei con 25,3% y le sigue José Antonio Kast con 11,8%. Luego viene Michelle Bachelet con 7,7 y Camila Vallejo con 4,6 puntos porcentuales. En esta edición además se consultó sobre algunas de las principales temáticas de la actualidad. Entre ellas, el 61,2% de los consultados está de acuerdo con que el proyecto de levantamiento del secreto bancario permitirá perseguir mejor el crimen organizado y un 71,6% apoya la entrega de un subsidio a las tarifas eléctricas a los hogares más vulnerables. Los despidos por necesidad de la empresa subieron un 18% en el mes de abril y ya totalizan 172.000 en el año, cifras que se comparan con el peor momento de la pandemia. ¿Cuáles fueron las razones? Lo revisamos en el informe de Natalia Muñoz. Me despidieron por términos de contrato, que la empresa donde trabajaba no tenía financiamiento para un proyecto que les presenté. Yo soy docente de inglés. Me despidieron. Yo soy mecánico. Después de 2 años trabajando me finiquitaron. Súper difícil. Está súper complicado encontrar trabajo. Yo soy de área de salud y está más difícil aún. Diferentes rubros, pero mismo problema. Una sensación que cada vez está más difícil el mercado laboral, pero que tiene un reflejo en los datos, el fuerte aumento de los despidos bajo la causal de necesidades de la empresa. Ya se totalizan 172.000 en el año, la mayor cantidad desde 2020. Están estrechamente relacionados con la situación económica y por lo tanto es un indicador relevante a monitorear para analizar la situación del mercado laboral como complemento a otros indicadores como los de la Encuesta Nacional de Empleo del INE. No es sorprendente que esto esté ocurriendo actualmente, que los despidos por necesidad de la empresa estén aumentando, ya que la economía se encuentra todavía muy débil y para este año se espera que crezca en torno a un 2 y 3%. Según los últimos datos de la Dirección del Trabajo, este tipo de desvinculaciones aumentaron 18,4% en abril y esto se traduce en que 43.419 personas fueron despedidas por necesidad de su empresa durante los 4 primeros meses del año. Los despidos por necesidad de la empresa básicamente tienen que ver con la reducción en la actividad económica. Sigue siendo negativa la proyección de inversión para este año. Eso quiere decir que sin inversión, sin básicamente formación de capital bruto, que es la inversión que se traduce en empleo, entonces yo no voy a tener mayores empleos. Y aunque en marzo los despidos por esta causal habían anotado un descenso de 2,9%, el primer retroceso anual en 2 años, el dato de abril retornó a la tendencia de alzas de 2 dígitos, tal como pasó en enero y febrero. Tenemos que dar certezas, apuntar aumentar la formalidad laboral, disminuir la tramitología de una serie de proyectos que hoy día están detenidos justamente por la gran burocracia que hoy día hay en el Estado, agilizar la inversión, también disminuir carga tributaria a las pequeñas empresas y dejar de hablar de alza de impuestos a las personas. Aquí se requieren políticas públicas distintas,
Y yo no veo de parte del gobierno y no veo proyectos de ley en la Comisión de Trabajo que vayan en ese sentido. Tenemos que fomentar el empleo, fomentar el crecimiento económico y principalmente poner incentivos. Yo hago un llamado a la ministra Jara para que esto sea prioridad. Emplazamiento del que la ministra del Trabajo se había hecho cargo en febrero, cuando anunció medidas para fomentar la contratación. Un subsidio que sea muy flexible a efectos de ir viendo el comportamiento de los datos trimestre a trimestre y ir impulsando ciertos sectores en particular. Subsidio que hasta ahora no se ha concretado. Mientras tanto, los rubros más afectados se repiten. Actividades de servicios administrativos y de apoyo, con más de 195.000 trabajadores despedidos en los últimos 4 meses del año, seguido de la construcción y el comercio. Pero todavía hay resabios de lo que es la pospandemia, y eso es lo que se muestra en las cifras de despidos por necesidades de las empresas. Pero esto hay que mirarlo en plazo más largo, y yo creo que si tomamos a final de año el 2024 vamos a ver un incremento en el empleo. En la mayoría de los casos es un abuso donde no existe una necesidad real. De hecho, el 90% de aquellos despidos que se judicializan terminan siendo declarados injustificados, y es probable que esta alza siga la misma tendencia. Yo soy de la idea de que esto hay que regularlo legalmente, restringir la causal y proteger los empleos. En Chile no existe el despido libre, por lo que la causal más utilizada es necesidades de la empresa. Y el término de la relación laboral se debe fundamentar en circunstancias de carácter técnico o bien de orden económico, como son el cambio, las condiciones del mercado. Y los trabajadores deben estar atentos a que cada vez que sean despedidos por el 161, hacer la reserva de derechos. Y hacer la reserva de derechos significa que, independiente que le paguen el finiquito, ellos pueden seguir igual, paralelamente, una denuncia contra el empleador para que se revise que si el desahucio fue correcto o fue algo ilegal. Según expertos, el mercado laboral tendrá una recuperación paulatina, pero podría ser más lenta de lo esperado, donde no se descarta que continúen las desvinculaciones. Las autoridades dieron a conocer el inicio de un plan piloto para la implementación de validadores en las puertas traseras de los buses red, con lo que se busca así facilitar el pago de las personas con movilidad reducida y también bajar la evasión. Es una nueva iniciativa, una más de una batería de medidas que se han implementado en los últimos años para combatir la evasión del pago del pasaje en el transporte público. Y esta vez también es un progreso en la inclusividad de los buses. La llegada de los validadores en las puertas traseras ya es una realidad. Como proyecto piloto, 615 de los buses del sistema van a contar con un validador en la puerta trasera. Un validador que permite pagar no solamente con la tarjeta VIP, sino que además se puede pagar con el código QR. Vamos principalmente a permitir el acceso y el pago, por ejemplo, a nuestros adultos mayores, que de acuerdo al último censo que se hizo en nuestro país representa un 11% de la población, o a personas con discapacidad, que representan un 17% de la población. De modo tal de que esta es una medida que va en favor de las personas con movilidad reducida. Pensemos en un padre o madre que va con un coche. Es injusto en realidad porque todos nosotros trabajamos y cancelamos los pasajes y que vadan es como... Dice que no pagó acá también en el zona horaria. Ninguna de las dos pagó. Pero pasé la esta por sí, el... pero no pagó. ¿Qué culpa tengo yo que el este no suene? Pasan los años y las situaciones tienen un mensaje en común. No importa la fecha, pero en los últimos 17 años en Santiago, el deber de pagar el pasaje del transporte público se perdió. Dice que no pagó acá también en el zona horaria. Ninguna de las dos pagó. Malo, por lo que pagamos. Pero los que son frescos, las mujeres, los hombres, saltan por arriba. Así pasan los años y es una imagen que se repite. Sí, pues, sí, no. Además que si los choferes le dicen algo, arriesgan ellos también. Así que no hay solución. El que es fresco y el que es como es, va a ser siempre igual. ¿Qué le parece que estén debutando estos validadores en las puertas traseras? Es mucho mejor porque de esa forma se puede evitar realmente la evasión directamente, ¿ya? Evidentemente que algunos no van a pagar directamente. Al poner eso así, fíjate que cómo se pone eso, la gente agresiva, entonces es peor, tienen que buscar una manera de otra forma si quieren que ellos paguen, porque si no, imagínate, porque ahí no agreguen al chofer. Ahora con los torniquetes han pagado un poco más, pero uno tampoco puede hacer nada como conductor. Si el gobierno quiere invertir en eso,
ellos saben que no va a servir. Va a ser una gran barrera para poder movilizarse, para bajarse del bus, pero por otro lado nosotros tenemos una evasión bastante grande y si gracias a esta implementación esa evasión baja, también tiene un lado positivo. Ahora, va a ser la bajada del bus más lenta y eso también puede afectar la operación y puede crear mayor apelotonamiento de los buses a lo largo del recorrido. En el último informe del Ministerio de Transporte se celebraba que en 2023 se logró el hito de bajar este ítem a un 39,8%. Casi 4 de 10 pasajeros no pagan. Pero el año pasado, en el segundo semestre, también el sistema registró un alza en las validaciones de los buses de un 23%. Son aproximadamente un 10% de la flota que van a estar en 40 servicios y de esa manera después de 3 meses vamos a poder hacer una evaluación del resultado de este piloto, de modo de poder entender, por ejemplo, cuánto más esperamos, aumentan las validaciones en esos buses y de esa manera poder entender cuál sería la conveniencia de poder implementar un esquema como ese en toda la flota. No hay que dejar de considerar que el factor cultural también es muy importante para impedir la evasión. Esto es tomar conciencia de que el transporte público es para todos y que al tener evasión estamos generando un daño económico que al final afecta a toda la comunidad. El sistema sigue siendo un problema que no pareciera tener solución en el corto plazo. Ya el gobierno anunció el uso de cámaras externas que permiten aumentar el control sobre el uso de las puertas traseras de los buses y a las que se suma también estos validadores en esos lugares. Ya es un hecho, las cuentas de la luz suben desde este 1 de julio, pero lo que aún se encuentra en discusión es la posibilidad de ampliar el subsidio que se entregará a las personas más vulnerables del registro social de hogares. Y para eso la mesa técnica volverá a sesionar este lunes. María Luisa Carrión con el informe. Claro que sí me preocupa, porque todos estamos en la casa, ocupamos más el hervidor, ocupamos más el termo, que es eléctrico. Sí, pues sí, la luz es ¿cuánto se llama? Es esencial para uno y tan cara que subieron. Y esa es la cuestión. Ahora uno que no trabaja es jubilado, no tiene por dónde sacar más dinero para poder pagar. Y esa es también la incógnita que rodea a autoridades de gobierno, parlamentarios y expertos de dónde obtener más recursos para aumentar el porcentaje de la población que se vería beneficiada por el subsidio a la luz. Parece haber consenso en que se debe incrementar la ayuda, sobre todo a aquellos más vulnerables. El aumento de cobertura del subsidio, yo creo que estamos todos de acuerdo en que es necesario. Lo que es necesario es encontrar los ingresos que permitan que eso sea posible. Estaba optimista desde un principio con el trabajo de la mesa técnica. Yo diría que la primera orden del día, que es una demanda bastante extendida entre los diputados y senadores que participan, es acelerar los plazos. Los plazos legales de esa mesa de trabajo apuntan a septiembre y obviamente la idea es al menos las cosas que vayamos madurando sobre su viabilidad política y técnica y las despachando antes. Mesa de trabajo sobre la que está puesta toda la atención. Volverá a sesionar este lunes en la sede del Congreso Nacional en Santiago. Tiene 4 meses para ejercer sus funciones, pero no son pocos los que creen que durante julio debería haber una propuesta concreta sobre cómo aumentar la cobertura del subsidio e incluso si es que pudiera haber algún método de financiamiento que permita abarcar por sobre el 40% más vulnerable del registro social de hogares. Las decisiones que se tomaron fueron parte del Estado, ¿verdad? Ni los usuarios ni las empresas decidieron congelar las tarifas, es que se está apelando a que el Estado ponga más recursos, considerando lo que ha salido los últimos días en la prensa, que la forma de pago considera intereses y esos intereses tienen un recargo de IVA. Por lo tanto, en el corto plazo lo que ocurre es que el Estado va a recaudar más. Y al recaudar más, significa que no necesariamente va a tener que utilizar los recursos comprometidos. Fórmula que podría significar que no se necesita un proyecto de ley para buscar recursos, lo que podría agilizar los plazos, considerando que las cuentas de la luz suben este 1 de julio. Yo me atrevo a decir que si hoy el IVA por el solo efecto del aumento tarifario implica recaudar para el Estado 10 millones de dólares al mes, ojo con esto, 10 millones de dólares al mes que ingresan a las arcas fiscales solo por el alza de la tarifa eléctrica. Entonces, decimos, sin quitarle a nadie nada, sin ir a otros sectores de la economía, pedimos que esos 10 millones
mensuales que se transforman en 120 millones de dólares al año. ¿Qué significa la duplicación del subsidio que hoy día está en ley? ¿Por qué no lo vamos a tomar? Hay que ver si es que esa reasignación genera los montos necesarios para poder aumentar el subsidio. Esto se hace con una calculadora, con una mesa, un lápiz y un papel, y eso es lo que vamos a hacer a partir de mañana. Si la plata alcanza, que lo dudo, podría ser una buena solución, pero me parece que esto va a requerir un esfuerzo adicional. Esfuerzo adicional que deberán conversar los parlamentarios con el Ejecutivo, sobre todo aquellos que opinan que el subsidio también debería abarcar a un porcentaje de la clase media. Sabíamos que este día llegaría, pero quienes integramos la Comisión de Energía de la Cámara y participamos de la mesa técnica, estamos buscando y proponiendo todas las soluciones posibles para que sean tomadas en cuenta por el Ejecutivo. El gobierno debe hacer todos los esfuerzos que sean necesarios para no solo las familias más vulnerables del registro social de hogares, sino que también para nuestra clase media, que se ven fuertemente impactadas con las alzas en la cuenta de la luz. Vamos a llegar con propuestas claras para el ministro Marcel. Primero que todo, esperemos que esté sentado en la mesa de negociación de las tarifas eléctricas, de estabilización. Es necesario que entienda que el IVA que va a recaudar extra se tiene que destinar hacia los usuarios que no les ha llegado y no les va a llegar tampoco algún subsidio, como es la clase media. Porque recordemos que el actual mecanismo contempla un subsidio para 1,5 millones de familias del 40% más vulnerable del registro social de hogares, quienes deben postular a este beneficio. Para ello no deben tener saldos pendientes y allí se priorizará a aquellos hogares con personas sujetas de cuidados, menores de edad, cuidadores o adultos mayores. Lo hemos planteado en el marco de la mesa y de las distintas autoridades de que es necesario efectivamente incrementar el subsidio que hoy día está planteado por la autoridad. Ese subsidio de 120 millones de dólares al año lo que va a permitir es llegar a un universo de 1,5 millones de clientes, de hogares, ¿sí? En circunstancias de que el 40% más vulnerable incluya 4,5 millones de hogares. Esto sin considerar que hay alrededor de unos 600.000 hogares morosos con alguna compañía eléctrica. No se sabe si dentro de ese porcentaje están los más vulnerables del registro social de hogares, pero sí hay preocupación de que el inminente alza en la luz aumente esta cifra. Con todo, el incremento de las cuentas comenzará en julio y se podría ver reflejado en la boleta de agosto. Falta esperar entonces si el subsidio incrementa su cobertura para tener claridad a quiénes y de dónde y cómo saldrían los recursos. Todo esto en un trabajo a contrarreloj. Este lunes sube el sueldo mínimo de 460.000 pesos a 500.000. El gobierno ha dispuesto la entrega de un subsidio para las micro y pequeñas empresas, pero en los gremios igual existe preocupación por los eventuales efectos de su implementación. Los detalles en la nota de Magdalena Fuenzalida. Bueno, en mi casa es más o menos lo que se gasta en la feria, en una semana. Son 40.000 pesos los que aumentan este 1 de julio para aquellos que ganen el sueldo mínimo, llegando a un máximo de 500.000 pesos mensuales, que según estimaciones del gobierno impactará alrededor de 800.000 trabajadores y trabajadoras a nivel nacional. El aumento del salario mínimo es un compromiso del programa de gobierno del presidente Gabriel Boric, que se cumple anticipadamente con 18 meses, ¿cierto?, antes de que termine su mandato, y que tiene que ver con un tema bien esencial, que es que el trabajo debe reconocer el esfuerzo, ¿cierto? El salario debe reconocer, el esfuerzo que las personas hacen para aportar al crecimiento del país. Y las familias en Chile que viven del salario mínimo, ¿cierto? Son más de 800.000, han tenido un aumento sustantivo importante que pasó de 350.000 pesos al inicio del gobierno a 500.000 pesos va a pasar este 1 de julio. Yo creo que 40 luquitas va a servir para eso, para la feria de la casa o para el supermercado. Igual hay que, como dicen, de repente no gano todo, no tengo toda la plata que quiero, pero tengo que querer todo lo que tengo. La comida y la locomoción y todo ese tema de moverse y todo eso es un poco elevado la suma, entonces me parece que en esa parte sí me puede ayudar mucho el tema de la alimentación y poder vivir un poco mejor, ¿verdad? Se trata del último ajuste a la renta mínima que se realiza de forma gradual desde mayo del 2023, cuando subió de 410.000 pesos a 440.000 y luego a 460.000 en septiembre, tras la negociación entre el gobierno y la Central Unitaria de Trabajadores. Conversación que además se tradujo en un observatorio de salarios para futuras alzas. El año 2017, la línea de la pobreza para una familia de 4 personas era de 500.000 pesos.
nosotros como Central no hemos renunciado a poder superar la línea de la pobreza para una familia de 4 personas. Creemos que es importante generar en este país políticas públicas que nos permitan avanzar hacia un salario vital, un salario que no solamente cubra las necesidades alimenticias de las familias, sino que también cubra las necesidades de salud, vivienda, educación y también recreación. Creemos que el observatorio laboral que hemos acordado en nuestra última negociación del salario mínimo nos permitirá contar con las herramientas para poder superar esta línea de la pobreza para una familia de 4 personas. Un alza que se da en un contexto de recuperación en el mercado laboral. Según informó el Instituto Nacional de Estadísticas, la tasa de desempleo se ubicó en 8,3% en el trimestre marzo-mayo de 2024 y se ubica en su menor nivel desde enero del 2023. Aún así, expertos apuntan a que si bien el aumento salarial es positivo, también podría tener otros efectos. En términos, por ejemplo, de disminución en las posibilidades de empleo, puede haber un efecto, ¿cierto?, al alza en la tasa de desempleo y en términos también de informalidad. Hay que recordar que 1 de cada 3 trabajadores prácticamente en Chile hoy día, ¿no es cierto?, está empleado pero de manera informal, o sea, sin contrato, y por tanto un aumento del salario mínimo en ese sentido desincentiva la formalidad. El desempleo juvenil hoy día es más del doble que el desempleo promedio nacional, o sea, prácticamente 1 de cada 5 jóvenes que quiere trabajar no encuentra trabajo. Además, el gobierno dispuso la entrega de un subsidio para las micro y pequeñas empresas, que consiste en un esquema de montos para cada uno de los periodos de alza del salario mínimo, que varía según el tamaño de la empresa. Entre 2023 y 2024, este beneficio ha alcanzado ya una cobertura de más de 150.000 empresas y cooperativas, con más de 533.000 trabajadores. Los montos del subsidio desde julio de este año serán de 36.500 por trabajador para microempresas, de 23.500 para empresas pequeñas y de 12.500 para empresas medianas. Aún así, existe preocupación en el sector. El incremento del salario mínimo sigue siendo otra de las piedras que se le ponen en la mochila a miles de emprendedores y pymes. Por lo tanto, más allá de la gradualidad con que se implemente, sigue siendo un peso extra en muchas empresas de este país. Recordemos que las empresas que pagan los salarios mínimos porque están recién partiendo o porque necesitan tener algún tipo de flexibilidad en sus estructuras de costos no son las grandes empresas. En general, esto va amarrado a una pyme. Es una buena iniciativa, va a beneficiar a los trabajadores de nuestro país, pero el comercio más pequeño, más pyme, le cuesta abordar esta iniciativa, le cuesta poder cumplir con esta norma. Yo estoy seguro que esos comerciantes pymes van a hacer un esfuerzo importante por satisfacer esta iniciativa legal, sin lugar a dudas. ¿Algunos mayores subsidios? No creo que sea eso. Nosotros creemos que lo que falta es que el país se desarrolle, crezca, que haya más empleo y más formalidad. Finalmente, se podría registrar una última alza, pero que estará sujeta a la variación del índice de precios al consumidor entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2024, por lo que el aumento definitivo de los ingresos mensuales de los trabajadores se determinará el 1 de enero del 2025. Revisamos las noticias internacionales. Está con nosotros Laura Soto con la atención puesta en lo que fueron las elecciones parlamentarias en Francia, Laura, y también los resultados que dejan o dejó muy contento al presidente Emmanuel Macron. De todas maneras, bien, ¿y tú, Ivo? Bien. Buenas noches. Fíjate que ya se confirman prácticamente los pronósticos que se ya conocían desde antes de estas elecciones, que era que la extrema derecha justamente iba a liderar estos comicios. De hecho, finalmente, según las encuestas de boca de urna, porque todavía se siguen contando los votos, hay que tener en cuenta que son 577 escaños los que hay que ocupar. Sí. Es decir, son muchos votos los que hay que contar. Y si bien en la página del Ministerio del Interior de Francia uno puede ver por distrito, todavía no hay un conteo generalizado
informado a nivel nacional de cómo van los resultados. Pero estas encuestas de boca de urna son bastante precisas en ese sentido en Francia y dicen que Agrupación Nacional tendría un 34% de los votos aproximadamente, según las distintas encuestas de urnas de distintas empresas que han salido. También se habla de que en el caso del Nuevo Frente Popular, que es esta coalición de izquierda, tendría en segundo lugar con 28% de las preferencias, y el caso del bloque de Macron, Juntos, entre 20 y 22%, es decir, en tercer lugar. Aquí lo que vemos es que si bien hay una pequeña variación con respecto a los porcentajes de medio de los sondeos anteriores, aún así las posiciones se mantienen, que era este primer y segundo y tercer lugar. Entonces, por lo mismo, el bloque izquierdista sería el que más posibilidades tiene ahí de hacerle frente finalmente a la extrema derecha para que no tenga mayoría en la Cámara Baja, que recordemos que la segunda vuelta es una semana más, pero sin duda que están bien esperanzados ahí en el partido de Agrupación Nacional de Marine Le Pen. Sí, Emmanuel Macron hizo un llamado a todas las fuerzas democráticas a poder unirse en esta segunda vuelta para poder hacer frente a la extrema derecha, y desde la Agrupación Nacional también han hecho un llamado a poder ganar, obtener la mayoría absoluta en la segunda vuelta, poder posicionar finalmente a un primer ministro, algo que evidentemente cambiaría las reglas del juego en Francia, el poder que tiene en estos momentos Emmanuel Macron, y posicionaría ya definitivamente a la ultraderecha de cara a lo que van a ser las próximas presidenciales. Sí, si llega al poder sería la primera vez desde la Segunda Guerra Mundial que la extrema derecha estaría entonces en el gobierno de Francia. Y como otro detalle, antes de pasar al informe, fíjate de que la participación, al menos de las estimaciones, fue muy alta, más del 65%, porque en la ocasión anterior, en las legislativas del 2022, fue alrededor del 47% y ahora subió al 65%. Así que la participación también fue muy alta, dado el contexto político en que también se vive entonces en Francia. Pasemos a ver en el siguiente informe todas las reacciones que dejó estas elecciones en el país europeo. Mes chers compatriotes, la démocratie a parlé et les Français ont placé le Rassemblement national et ses alliés en tête et ont pratiquement effacé le bloc macroniste. La extrema derecha en Francia se encamina a un ascenso histórico. Cerraron las urnas a las 8 de la noche, se dieron a conocer los primeros resultados de las encuestas de boca de urna de las elecciones legislativas anticipadas, que posicionaron al partido Agrupación Nacional en primer lugar, seguido de la coalición izquierdista Nuevo Frente Popular, y en tercer puesto el bloque del presidente Macron. La líder ultraderechista Marine Le Pen subió triunfante a los escenarios. Ella misma resultó reelegida como diputada en esta primera vuelta. Es un resultado histórico. Agrupación Nacional nunca había tenido un candidato elegido en la primera vuelta de las elecciones legislativas, y hoy varias decenas de candidatos han sido elegidos en la primera vuelta. Me parece que un cierto número de predicciones estiman una posible mayoría absoluta para Agrupación Nacional, que intentaremos conseguir en la segunda vuelta. El presidente francés no logró dar vuelta a los pronósticos que previo a estos comicios ya posicionaban a su coalición en tercer lugar. La segunda vuelta se realizará en tan solo una semana más. De seguir esta tendencia, Macron podría tener que gobernar con la extrema derecha bajo el término de cohabitación, que es la convivencia de un jefe de Estado y un jefe de gobierno de distinto signo político. La lección de esta noche es que la extrema derecha está a las puertas del poder. Nunca antes en nuestra democracia la Asamblea Nacional había corrido el riesgo de ser dominada por la extrema derecha como esta noche. Por eso nuestro objetivo es claro: impedir que Agrupación Nacional tenga mayoría absoluta en la segunda vuelta. Para obtener la mayoría absoluta, la extrema derecha debería obtener 289 escaños de los 577 que componen la Asamblea Nacional, la Cámara Baja del Parlamento. De confirmarse ese resultado, la carta para asumir como primer ministro es Jordan Bardella, presidente de Agrupación Nacional. El voto que emitirán el próximo domingo es uno de los más decisivos de la historia de la Quinta República. Evidentemente, a la vista de los resultados, el bando presidencial ya no está en condiciones de ganar, y la elevada puntuación de la extrema izquierda suscita grandes inquietudes.
Al obtener el segundo lugar, Nuevo Frente Popular se perfila como el principal bloque que podría hacerle frente al de Le Pen. Los izquierdistas, de hecho, han instado al voto táctico, prometiendo retirar a sus candidatos que hayan quedado en tercer lugar y votar en segunda vuelta por el que tenga más chances de derrotar a Agrupación Nacional, sin importar cuál sea su partido. Ahora nos dirigimos a una segunda vuelta excepcionalmente intensa. De acuerdo con nuestros principios y nuestras posiciones coherentes en todas las elecciones anteriores, no permitiremos que Agrupación Nacional gane en ninguna parte. Luego de conocidas las primeras estimaciones, miles de personas salieron a las calles en París para protestar en contra de la extrema derecha y su posible llegada al poder por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial. Bien, hay que ver entonces qué pasa de aquí a una semana, pero lo que yo te mencionaba ahí, el nuevo Frente Popular es el que tiene más posibilidades de hacerle frente a Agrupación Nacional, y ahí está este tema del voto táctico, que tanto los izquierdistas como el centro político de Macron están pidiendo de que en el fondo se vote, no importa por qué partido sea, pero el que tenga más posibilidades finalmente de derrotar a Agrupación Nacional. Y de hecho hay también lo que decía el líder de Francia, Insumisa, de que iban a sacar a sus candidatos que hayan quedado en tercer lugar para darle paso al que haya salido en segundo, por ejemplo, para que tenga la posibilidad finalmente de derrotar a Agrupación Nacional en la segunda vuelta. Así que vamos a ver qué pasa y si funciona esa estrategia, ¿no es cierto? Una semana más vamos a tener esos resultados. Una semana más, que había un poquito. Sí. Bien, ahora vamos a otro tema, vamos hasta América Latina, porque todavía siguen las repercusiones de este presunto golpe de Estado, intento de golpe de Estado más bien, que sufrió el presidente Luis Arce en Bolivia. Y ahora el que se ha referido a aquello es Evo Morales, el expresidente que de hecho forma parte también del mismo partido que Luis Arce, pero ahí son dos ramas distintas, la rama que defiende a Arce y la rama que defiende a Evo Morales, porque ellos dos están enemistados ahora. Fíjense de que Evo Morales en un comienzo respaldó a Luis Arce. Él habló también de este intento, condenó este intento de golpe de Estado, pero ahora en un programa radial él hablaba de un autogolpe y de que Luis Arce había engañado a todos, a la población boliviana, también a la comunidad internacional, y que se refería más bien a esto como un autogolpe. Eso lo dijo en un programa radial durante este domingo, y de hecho fue el propio Luis Arce que también le responde por Twitter, por las redes sociales, quiero decir, a Evo Morales, y le dice que no se equivoque una vez más y que claramente lo del 26 de junio fue un golpe militar fallido y que no se ponga del lado del fascismo que niega lo ocurrido. No, sí, es bien extraña esta situación, el cambio también de opinión de Evo Morales, que recordemos salió a criticar inmediatamente lo que estaba sucediendo, generó una ola de apoyo internacional también acerca de esta situación, y el mismo día esto se desactiva y al día siguiente comienza un nuevo capítulo, una nueva historia, tratando de descubrir cuáles fueron las causas y poniendo en entredicho esta situación del presidente Luis Arce. Tú lo conversábamos, Laura, hace un rato, que no viene con buenos niveles de popularidad, que se le apuntaría como que posiblemente estaría buscando a través de esto, en el caso de que esto fuera un autogolpe, como dice Evo Morales y algunos en Bolivia, poder levantar su imagen también, bloquear la posibilidad de que Evo Morales pudiese llegar a la presidencia nuevamente más adelante. Sí, de hecho la propia directiva del partido MAS también había lanzado esta teoría la semana pasada, diciendo también que les parecía extraño, por ejemplo, de que Luis Arce se haya puesto, entre comillas, a conversar con el general que lideró este golpe, el general Zúñiga, al interior del palacio, que les parecía extraño eso porque en realidad un golpe proceder con violencia, con fuerza. Entonces, como pasaron algunas cosas ahí que para ellos fueron extrañas y que las han ido denunciando, y de hecho el propio, ahí está la imagen de hecho de esa conversación, el propio expresidente Evo Morales pedía disculpas a la comunidad internacional por la alerta generada y también pedía una investigación al respecto para poder esclarecer finalmente qué fue lo que sucedió, y como tú bien decías, ahí está la teoría de que ahí lo que hubiese buscado Luis Arce habría sido levantar su imagen en medio de baja popularidad en ciertos temas ahí país. Así que vamos a ver si que esa situación también, qué sucede, si es que hay un vuelco en la investigación o algo pasa al respecto. Ahora vamos a otro tema muy trágico que ha sucedido en Nigeria, porque en dicho país africano al menos 18 personas han resultado fallecidas debido a múltiples ataques suicidas que se han registrado en una ciudad que es fronteriza con Camerún.
y que, como yo te decía, ha ocurrido en distintos escenarios y que es bastante curiosa la situación, porque fíjate de que han ocurrido estos ataques, por ejemplo, que han sido con explosivos en bodas, en hospitales, también en funerales, en esta ciudad del noreste del país llamada Wosa, y lo que se ha visto que son grupos de mujeres que han estado haciendo estos ataques suicidas con explosivos, y fíjate que uno de ellos fue por parte de una mujer que cargaba a una guagua en su espalda y que comete este ataque suicida primero en una boda, luego también ocurre otro en un hospital en la misma ciudad, y fíjate que más tarde después se llevó a cabo otro ataque en el funeral de las víctimas de la explosión de la boda, es decir, un ataque tras extraña, sí, muy extraño. Y exacto, y se hablaba básicamente de mujeres que habían cometido estos ataques suicidas. Lo que sí es que esta región, dicen, ha estado marcada por más de una década por la violencia que ha ejercido un grupo yihadista llamado Boko Haram, que de todas formas no se ha aclamado inmediatamente la autoría de estos ataques, pero aún así tiene un contexto ya de violencia esta región, por lo cual ocurren este tipo de sucesos, pero llama mucho la atención la seguidilla de hechos, y que además que se ha llevado un ataque suicida en el funeral del ataque anterior. Sí. Eso llama mucho la atención, la verdad. Evidentemente está premeditado, está estudiado efectivamente esta situación. Es muy extraño, como tú dices, que se produzca así. Cuando uno lo cuenta, evidentemente, incluso causa sorpresa, evidentemente, por la forma. Uno por lo crudo, evidentemente, de estos atentados suicidas, de explosiones. Finalmente, lo que tú dices, esta persona que lleva cargando una guagua también. Y que en el funeral de las personas que ya habían muerto en un atentado anterior vuelvan a hacerlo es extraño. No se tiene mayor información acerca de las motivaciones. Claro, por ahora no, pero realmente impresionante y trágico lo que sucede. Hay aparentemente ataques terroristas, pero no se sabe exactamente cuál es la motivación. Lo que sí que es cierto es que tiene estos antecedentes ya de violencia por este grupo yihadista que podría estar involucrado, pero que aún no se reclama lo sucedido. Ahora vamos al último tema, porque fíjate que un huracán se está acercando a estos países insulares del Caribe con gran fuerza. De hecho, ha subido su intensidad a categoría 4. Estamos hablando del huracán Beryl, y por lo cual también la población de estos países insulares en el Caribe se han estado preparando durante las últimas horas para su llegada, porque ahí se ha ido acercando, según lo que se ha dicho. Y claro, ahí lo que tiene que ver con la categoría 4, que es la máxima, por supuesto, ocurren fuertes vientos, por ejemplo. También es por lo mismo que se preparan ahí, se puede ver colocando metales y tablas alrededor de todo lo que es los edificios también, para poder evitar mayor destrucción de esas zonas. Así que están muy atentos a cómo va avanzando, pero ya se le ha descrito como extremadamente peligroso a este huracán que está avanzando hacia el Caribe, con vientos que están avanzando a gran velocidad y que también van justamente hacia esta zona, y que está en categoría 4, como yo te mencionaba, y que también dicen que es justamente el único huracán o tormenta de categoría 4 que jamás se haya registrado en el mes de junio, que nunca se habían registrado tan antes este tipo de huracanes de tan magnitud, ¿no es cierto?, de categoría 4, así que también eso se puede entender como parte de los fenómenos del cambio climático, que ahora hacen que se adelante, por ejemplo, las olas de calor, y en este caso que se adelanten también los huracanes de categoría 4, que es justamente de las más intensas. Sí, bueno, hemos visto esto es parte también de lo que ha generado el cambio climático, y que estamos viendo en distintas fechas cambios de estaciones, cosas que no veíamos antes, las mismas lluvias, las temperaturas extremas también en partes del mundo donde no se producían, así que llama la atención, y esto avisora una temporada de huracanes quizás más con más fuerza e intensas que en otros años. Sí, que ya se adelanta, así que también vamos a estar bien atentos a cómo sigue avanzando este huracán y si es que finalmente provoca algún tipo de afectación grave hacia estos países que se están preparando desde ya para su llegada. Así, no hay que ir al Caribe entonces en esta fecha. No hay que ir al Caribe en este momento. Para quienes tienen pasaje y para que puedan revisar bien las condiciones climáticas. Exactamente. Laura Soto, muchísimas gracias por este comentario internacional. No te vayas, viene ingresando nuestro amigo Rodrigo Herrera. Viene de negro por lo ayer, ¿no? Por la verdad de ayer. Vamos a analizar todo lo que trajo la eliminación de Chile, la crítica arbitral potente, pero hay noticias todavía más preocupantes, porque la Conmebol emitió una carta durante esta tarde donde acusa a parte de la barra chilena de acometer con insultos racistas sobre el árbitro Roldán y su cuerpo también de jueces.
árbitro que tuvo que cerrar su cuenta en Instagram por la cantidad de mensajes que le dejaron los chilenos. Y la Conmebol en este mensaje anuncia que ellos también pueden perseguir el hostigamiento en redes sociales. Así que a lo mejor esta historia con el árbitro Roldán todavía no termina. ¿Sabes qué? Está circulando también el número de teléfono de Roldán. Llegó todo, ya, sí. Claro. Uno no está de acuerdo tampoco en el acoso digital. No, ayer circuló de todo. Lo cierto es que hubo un partido donde él se equivocó, donde Chile cometió también un montón de errores y ya a esta hora muchos jugadores toman el avión de regreso a nuestro país para arribar mañana por la mañana. Todo esto lo vamos a ver a la vuelta de la pausa acá en CNN Prime con Rodrigo Herrera. Laura, muchas gracias, que esté muy bien. Nos vemos. Bien. Volvemos para despedir esta edición de CNN Prime. Muchas gracias por habernos acompañado. Sigan la compañía de CNN Chile. Ya viene CNN Tiempo para ver cómo va a estar las condiciones climáticas en la semana. Y luego una nueva edición de Tolerancia Cero. Los invitados son el presidente de Codelco, Máximo Pacheco, y también el diputado de la UDI, Jorge Alessandri. Domingo 30 de junio. Así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Que tengan muy buenas noches.